Buen día a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida al foro El talento más allá del género, la tecnología como elemento transformador, organizado por Intelab. Les comento que la conducción y moderación de este espacio estará a cargo de Fernanda Cenizo, directora general de Intelab, que es una empresa enfocada en promover la automatización y eficiencia de gestión inteligente de capital humano. Les presento a Fernanda. Fernanda fue presidente del Comité Nacional de Anticorrupción y Antilavado de Dinero del Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas para el periodo 2017-2019 y vicepresidente de Gestión de Comités Técnicos en 2019. Colabora como participante del Comité de Anticorrupción de la International Chamber of Commerce y como voluntaria en la Asociación Civil México Libre de Corrupción. Actualmente es presidente de membresía del IMEF. Es experta en temas de anticorrupción, prevención de fraudes y automatización de procesos de recursos humanos y ha impartido conferencias en foros nacionales e internacionales. Le cedo la palabra a Fernanda. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y muchas gracias a nuestros panelistas por estar aquí el día de hoy. Como CEO de Intelab, es un gusto darles la bienvenida al Foro de Talento Más Allá del Género, la tecnología como un elemento transformador. El propósito de este evento es establecer un diálogo proactivo entre actores claves que están rompiendo paradigmas a través de prácticas disruptivas basadas en el uso de las TIC para detonar el talento más allá del género. Uno de los resultados de la pandemia ha sido la aceleración de los procesos de transformación digital en las organizaciones, lo que ha puesto en evidencia la necesidad de promover el uso de nuevas tecnologías para potenciar el talento. Y hoy en día necesitamos organizaciones resilientes, más humanas, que pongan en el centro a las personas y apuesten por el talento. Para compartirnos su experiencia sobre este tema, es para mí un honor contar en este evento con 4 especialistas que nos platicarán sobre su visión para evolucionar, no solo en la adopción de nuevas tecnologías, sino la conformación de equipos más diversos, multidisciplinarios y nuevos estilos de liderazgo. Y es así que le doy la bienvenida a Mónica Flores, presidente para Latinoamérica de Manpower Group. Bienvenida, Mónica. Quien es miembro de diferentes consejos de instituciones educativas, gubernamentales y empresariales. Es expresidente de American Chamber of Commerce of Mexico, presidente de Fundación Manpower Group, líder global de la marca Manpower, miembro del grupo Acción Regional del Foro Económico Mundial, miembro del Task Force de Futuro del Trabajo y Educación del B20 y miembro del Consejo de JA América. Es reconocida como una de las empresarias más poderosas de los negocios de Latinoamérica y como una de las 10 principales promotoras globales de la diversidad. Bienvenida, Mónica. También es para mí un honor presentar a Graciela Rojas, fundadora y presidenta del movimiento STEM. Ha impulsado por más de 20 años el pensamiento científico como camino al desarrollo sostenible y bienestar social. Ha sido reconocida por su impulso al ecosistema STEM como una de las ejecutivas más destacadas del país por la revista Expansión, Mundo Ejecutivo y por Forbes. Y como una de las 100 mujeres más poderosas. Fernanda, perdónanos que te interrumpamos, no te vemos. Ay, perdón. No sé qué pasa. A ver, aquí. Ah, ya veo. No sé qué le pasó a mi cámara. Denme un segundito. Si quieren, ahorita sigo presentando mejor las bios y ahorita arreglo mi cámara para no, para presentarlas a todos y ahorita que estemos en la pregunta arreglo mi cámara, no sé qué le pasó. Pero si no, vamos a interrumpir aquí la fluidez del evento. Estaba en 2020, Graciela fue nombrada una de las 100 mujeres líderes mundiales en STEM y ganadora para México en los Global Awards en la categoría de Game Changer. Su visión y liderazgo hoy son referente para América Latina. Bienvenida. También nos acompaña
Lupina Loperena, directora de Filantropía en Microsoft México y presidenta del Grupo de Trabajo Educación de Calidad del Pacto Mundial, Capítulo de México, miembro del Comité de Competencias Digitales del CCE y de diversas iniciativas para promover el desarrollo de habilidades digitales, especialmente en las niñas. Con más de 23 años de experiencia en el sector de filantropía, Lupina ha dedicado su labor a impulsar el aprendizaje de habilidades digitales y la adopción de nuevas tecnologías que empoderan individuos, comunidades y organizaciones y causas con impacto social a alcanzar su máximo potencial y trascender una transformación digital. Y también, bienvenido Emilio Cadena, CEO de Grupo Prodensa, una empresa consultora responsable de ayudar a más de 700 empresas manufactureras extranjeras a establecer sus operaciones en México. Con más de 20 años de experiencia en la promoción de inversión, es presidente del Consejo Directivo de US Mexico Foundation en Washington, D.C. y forma parte del equipo de negociaciones internacionales del CCE. Es miembro del Consejo Directivo de American Chamber y co-chairman del Grupo de Transformación Estados Unidos-México, CEO Dialogue, coordinando por el Consejo Coordinador Empresarial y el US Chamber of Commerce. Bienvenidos a los cuatro, es un placer tenerlos aquí. Y pues de todos ellos escucharemos sobre las oportunidades que se presentan y cómo se multiplican conforme las nuevas tecnologías se materializan, que es cuando se crea de forma natural una fuerza de trabajo más incluyente y diversa. Para una organización y un buen funcionamiento de un modelo de negocio, no únicamente hay que poner atención en la equidad laboral por género, es muy importante considerar las competencias laborales de las y los candidatos a desempeñar cierta labor dentro de la empresa. Hablamos del talento. Esto no solo se traduce en equidad de género, va más allá y hablamos de diversidad. Hablamos de organizaciones resilientes, hablamos de organizaciones cuyo propósito está alineado con el de sus colaboradores. Organizaciones que buscan, impulsan y promueven colaboradores motivados, creativos, resilientes y, aunque suene extraño, felices. Para iniciar este evento, les comparto la dinámica. En principio, estaré planteando 2 rondas de preguntas, donde cada integrante del panel tendrá 4 minutos para hacer un posicionamiento. Al final, se abrirá un espacio de 10 minutos para que puedan plantear las preguntas que deseen desde el público a los panelistas. Gracias al público por acompañarnos. Les pido que por favor tengan cerrados todos sus micrófonos, excepto los panelistas que estarán hablando sobre las preguntas. Iniciamos con la primera pregunta. Vamos ahorita por orden de presentación y cambiamos el orden después de atrás para adelante de la siguiente pregunta. El COVID-19 ha puesto el acelerador en la transformación de las organizaciones. ¿Cuáles son los retos y oportunidades en México y qué papel juega la tecnología en el escenario actual y post-pandemia? Empezamos contigo, Mónica. Conmigo, ¿verdad? Bueno, sí. Gracias por la invitación y muy contenta de compartir panel con amigos de toda la vida y de muchas batallas. Pero bueno, la pandemia en realidad, como ya lo mencionaste, reseteó todo y creó la urgente necesidad no solo de adoptar la tecnología, sino más importante, de desarrollar las habilidades digitales que se requieren para hacer uso de la tecnología. Y en este sentido, en México tenemos grandes retos. Por un lado, no tenemos la infraestructura suficiente para poder hacer el uso óptimo de la tecnología disponible, sobre todo en ciertas zonas del país. Y eso representará una brecha muy importante en los siguientes años en términos de igualdad y tensión social. Y esto, de acuerdo a datos de la CEPAL, perdimos 10 años de todo lo que se ha logrado, por ejemplo, en igualdad en términos de género, para tener oportunidades laborales y de crecimiento. Esto es un issue importante que tenemos que cerrar la brecha de manera muy acelerada. Por otro lado, sabemos que a partir de la pandemia, 45% de los empleadores tienen en su estrategia una aceleración de la digitalización de los negocios. Esa es muy buena noticia. El problema es que no necesariamente los planes de capacitación del talento disponible en México está acorde con estos planes de aceleración. Sabemos
que para el 2022 más del 50% de los empleados necesitará una capacitación de al menos 6 meses. El resto va a tener capacitación de entre 9 y 1 año para poder estar a punto de usar la tecnología y las herramientas digitales para ser productivos, competitivos y, más importante, atractivos en el mundo del trabajo. Ya desde antes de la pandemia sabíamos que existía dificultad para los empleadores para encontrar talento. En México, el 52% de los encuestados decía que no encontraba las habilidades que requería para ser competitivo en la economía digital. Esta dificultad se ha acrecentado porque no hay talento suficiente, como ya dije, con las competencias que hoy se requieren. Esta era digital también presenta varios temas en términos de tamaño de organización. Las organizaciones grandes, es decir, de más de 250 empleados, son las que más rápido van a adoptar tecnología para modificar su operación, lograr eficiencias y cambiar sus modelos de negocio. Las micros, solo en el 15% de los casos tienen planes de digitalización. Insisto, esto es un tema de velocidad para cerrar la brecha de la adopción digital. Encontramos también que algunos sectores que hoy van a tardar más en regresar a niveles de negocio pre-COVID son los que urgentemente tendrán necesidad de la adopción tecnológica. Pero no solo es eso, no todo es tecnología, por un lado tenemos que hacer el match urgente entre tecnología y talento, entre tecnología y habilidades humanas o blandas o transversales, como lo queramos llamar, para poder hacer uso de estas herramientas a nuestro favor y a favor del negocio. Y finalmente cerraría esta primera participación hablando de no solo términos del trabajo y del mundo laboral, sino la urgente necesidad de tener esta visión en los niveles educativos, con mucho más adopción y desarrollo de las habilidades que ya mencioné desde la tierna infancia, que es el principal reto que me parece que tenemos en el corto y a largo plazo, y seguramente Graciela va a hablar de esto a mayor profundidad, y sobre todo de generar el talento necesario para poder producir y generar valor y experiencia a los consumidores y clientes de las organizaciones. Muchas gracias, Mónica. Muy bien, vamos contigo, Graciela. Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación y como bien dice Moni, pues muy contenta de compartir el panel pues con gente que ha sido fundamental para el crecimiento y que realmente exista movimiento, como comentaba Moni, pues la verdad es esto arranca en edades muy tempranas, ¿no? Idealmente desde preescolar. ¿Por qué? Porque desarrollar habilidades en edades tempranas hace que desarrolles habilidades toda la vida. ¿Cuáles son estas competencias STEM? Pues justamente el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, todo lo que tiene que ver con alfabetización digital, alfabetización de datos, que claro que según el Foro Económico Mundial, pues son realmente las competencias más relevantes para enfrentar los retos de este siglo. Más allá de la cuarta revolución industrial tecnológica, pues están todos estos retos contenidos en la Agenda 2030 de la ONU y tenemos retos como humanidad importantísimo en temas de hambre, de cambio climático, de montón de temas que obviamente la pandemia pues vino a acelerar. Yo creo que lo que hizo esta crisis de COVID-19, más allá, digamos, digamos de todas las pérdidas económicas, de todos los temas de salud, pues de alguna manera hizo evidente lo que nosotros decimos, pues hizo evidente lo importante, ¿no? En dónde tiene que estar el enfoque de las organizaciones, de los gobiernos, de las empresas, de los colegios, para que realmente podamos enfrentar exitosamente pues este siglo, poder hacer esta recuperación con resiliencia. Y yo creo que es más que evidente que tenemos que de alguna manera desarrollar, el desarrollo de habilidades es el camino, ¿no? Yo no me imagino pues regresando a esta nueva normalidad, ¿no? A enfrentar estos nuevos retos, ¿no? Sin el pensamiento crítico, sin la capacidad de creatividad, de comunicación, cuando está claro que hay que reinventarnos, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando con las escuelas para desarrollar
desarrollar este enfoque de enseñanza STEM con los docentes para que se desarrollen estas habilidades desde edades muy tempranas. Y claro que también vamos acompañando con todo este proceso hasta llegar a las empresas, ¿no? Nosotros sabemos que el nicho pues más afectado, digamos el grupo más vulnerable de todo este tema de la pandemia, pues somos las mujeres, y el G20 justamente exhortó a los países a hacer estrategias o cambios, ¿no? Para que realmente las mujeres desarrollemos estas competencias STEM si queremos de alguna manera ayudar a salir de esta crisis que estamos viviendo, y creo que esto es fundamental, ¿no? Las mujeres no nos hemos visto reflejadas en estos campos de estudio, en el desarrollo de estas competencias que son las de mayor potencial económica, las que pueden llevarnos a estar en puestos de mayor competitividad, y que de alguna manera ahorita la pandemia pues hizo evidente que las mujeres somos el grupo más vulnerable para los trabajos, ¿no? Y creo que hay una gran responsabilidad desde los sistemas educativos, pero luego también en las empresas, justamente de este desarrollo de talento del que comentaba Moni. Hasta aquí mi primer participación. Muchas gracias, Graciela. Muy bien, Lupina, cuéntanos, ¿tú qué opinas? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues que para mi punto de vista y desde Microsoft Filantropía, la tecnología debe ser un ecualizador social, porque, bueno, como decía Graciela, ¿no? Nos ha puesto una realidad la pandemia enfrente que todos conocemos, todo se ha vuelto mucho más acelerado, la transformación digital que ya estaba desde antes de la pandemia, ¿no? Pero al venir a acelerar este proceso, vivimos ya en una economía que genera una gran cantidad de empleos técnicos y tecnológicos, y pues desde este punto no podemos dejar a nadie fuera. Nosotros estamos creando cada vez más como una empresa líder de tecnología, pero en realidad es una comunidad completa. Estamos creando continuamente un mundo digital, una economía digital, donde todos deben de caber, ¿no? Entonces, con esta gran cantidad de empleos técnicos y tecnológicos, pues debemos de integrar a todas las personas desempleadas o que están a punto de quedarse sin un trabajo, porque cada vez hay más elementos digitales y técnicos, y los programas de reskilling, efectivamente, la educación es lo que te va a permitir adquirir habilidades digitales o credenciales de tecnología de la información. Y pues esto puede significar tanto la conservación de un trabajo como poder adquirir uno nuevo o poder evolucionar dentro de las empresas. Y estas oportunidades de capacitación, nosotros nos las tomamos muy en serio y tenemos programas de reskilling, pero me parece que también las empresas tienen ahí una responsabilidad con sus empleados para no dejarlos atrás y ayudarlos a tener acceso a estas capacitaciones. Nosotros nos dedicamos a capacitar a personas de comunidades en estado de vulnerabilidad, por supuesto, pero bueno, en el mercado digital hay muchísima necesidad de evolución y de conocimiento de las personas. Hay muchos empleos que se ofrecen y que no hay quien llene ese rol porque no tienen las habilidades adecuadas para llenarlo. Entonces, creo que todos, desde toda nuestra trinchera, debemos tener este compromiso y tomárnoslos como una responsabilidad de capacitar a las personas que necesitan capacitarse para esta nueva economía digital. Nosotros tenemos un hub que hemos hecho ahora a partir de la pandemia, donde tenemos unos 10 roles seleccionados como los más buscados dentro del mercado laboral, con las habilidades que buscan los reclutadores para capacitar a las personas para que ocupen esos puestos y estén mejor pagados, tengan una mejor calidad de vida, un mejor futuro laboral, y por supuesto las empresas tengan gente que pueda desarrollar los roles con las habilidades necesarias, ¿no? Gracias. Perfecto, Lupina. Muchísimas gracias. Y vamos ahora, por último, con nuestro único panelista
hombre el día de hoy que nos acompaña. Emilio. Gracias, Fernanda. Un saludo a todas los que nos escuchan aquí en la pantalla. Me da mucho gusto estar con ustedes. Saludo a mis amigas también, a Mónica, compañera de muchas batallas. No tengo el gusto de conocer en persona a las demás, pero con Mónica sin duda que sí. Y gracias a Sima también, que por ahí fueron quien me contactó para invitarme. No puedo no darle las gracias a Marta Mejía, por haberme invitado el día de hoy a compartir algunas de las ideas. Y tú decías el tema de COVID y transformación digital, y yo quisiera ser así como muy específico con unos 4 puntos que para mí han sido la reflexión más importante durante esta pandemia. La primera es que la tecnología y la transformación digital no es opción, ¿eh? Al que le quedaba duda si era como opcional entrarle al tema de transformación digital, me parece que la pandemia lo que hizo es sí ponernos en la cara que esto no es algo que podamos elegir, lo tenemos que hacer a fuerzas. Yo no sé, por ejemplo, si una empresa no tenía sus datos en la nube, cómo le hizo para, a la hora que nos cerraron, para poder seguir operando, más allá de las empresas esenciales que seguían operando, pero muchos de nosotros, lo sé, Mónica, tú, yo, seguro que Microsoft también, era el tema, y cómo le sigo dando servicio a mis clientes si no me dejan ir a la oficina. Si no estabas en la nube, olvídate. No sé, no creo que existas el día de hoy. Entonces, como que sí nos lo puso muy evidente. Ahora, a mí, en el fondo, lo que también esto ha hecho darme cuenta, ya lo pensábamos así como en la teoría, es que sin duda la desigualdad tecnológica es el factor de riesgo más importante que enfrenta el mundo hacia adelante. Porque si teníamos los países de primer mundo y los países de tercer mundo y en desarrollo, etcétera, que vamos tan tarde en el desarrollo digital, como decía Mónica, nada más en la infraestructura, con esta aceleración lo que hace es que ese gap se va a hacer mucho más grande. Y a mí me parece que el sentido de urgencia de la transformación digital no es de competitividad, es precisamente de justicia social. Y ese es uno de los temas que a mí más me preocupa el día de hoy y más me preocupa en México el día de hoy. La segunda cosa que para mí ha sido bien importante es, y empiezo por mí, y por eso nos metimos a estudiar, me tocó estudiar con Mónica ahí un diplomado en tema de transformación digital, porque hay mucho desconocimiento de qué quiere decir transformación digital. Suena bien exótica la palabra, pero luego, como que de repente a la hora de la hora dices, pues es e-commerce o es qué, ¿no? Y hay muchísimas cosas detrás de este tema: nube, inteligencia artificial, Internet of Things, Big Data. Pero luego además eso suena, ok, ya, pero luego cómo se aplica en mi vida cotidiana. Entonces me parece que a mí el desconocimiento, primero de la autoridad, y creo que en países como México existe, aunque está la oficina que depende de la presidencia, con Emiliano Calderón, que creo que hace muy buen trabajo, pero me parece que transversalmente la autoridad en general no entiende lo que quiere decir transformación digital y qué se tiene que hacer para habilitar transformación digital. Y la pandemia me parece que otra vez nos lo pone enfrente. En segundo lugar, creo que las empresas, también existe un gran desconocimiento, como decía Mónica, las empresas de 500 para arriba o algunas de servicios que pueden estar un poquito más abajo en el número de gente, que creo que cada vez es menos un buen indicador para definir lo que es una pyme en México o no, pero también tienen un gran desconocimiento de lo que quiere decir esto, y de lo que hay que hacer. Entonces, esa es segunda cosa que a mí me preocupa muchísimo. Y por último, el desconocimiento personal, que eso lo ligo después al tema de capacidades. Si tú no conoces lo que es la transformación digital, difícilmente vas a elegir y la autoridad no lo conoce, difícilmente vas a ver las oportunidades de transformación digital, de aprender estas capacidades de transformación o digitales, como le decían ahorita, y eso a mí me preocupa muchísimo, finalmente conectado con este tema de desigualdad. Y por último, el cuarto punto que a mí ha sido, y déjeme hacerlo como mi punto optimista de lo que hemos visto y que ha venido pasando, es que para mí, tanto el tema digital, pero con la pandemia, derriba paradigmas que teníamos de por qué las mujeres no pueden tener ciertos empleos. Para mí, cuestiona realmente el modelo masculino del trabajo, porque para mí este es uno de los grandes problemas de la diversidad y de la inclusión de más mujeres en roles de todo tipo, porque todos son importantes.
pero para mí lo desmorona, porque el tema de hoy es que no puedes, como no puedes viajar porque estás cuidando a tu familia, entonces no puedes tener ese puesto, ¿no? Todo ese tipo de cosas, creo que sí, el COVID en combinación con la tecnología lo han derribado, y yo creo que lo más importante es, más nos vale que no regresemos a como estábamos antes, más nos vale, porque me parece que hoy en día sí veo la posibilidad de desmasculinizar el empleo y el rol de éxito, y con la tecnología poder abrir mucho más espacios para las mujeres. Buenísimo, Emilio, muchísimas gracias. Muy bien, pues muy interesantes los puntos de vista en cuanto a esta primera pregunta. Y vamos ahora con la segunda pregunta. El talento más allá del género. Ahorita justo entrando en esto que decías, Emilio, vamos a empezar contigo otra vez, así que ¿dónde estamos en México y qué necesitamos para que la diversidad en las organizaciones sea una realidad y se pueda afirmar que la oportunidad y el talento van más allá del género? Sí, yo creo que es un tema de oportunidades. Teníamos una discusión la semana también pasada con este tema de cuotas dentro de las empresas, si son buenas o no, si más allá del talento o no. Yo pienso que ahorita la discusión es un poco inútil, porque sí necesitamos ponerle candado a los espacios todavía hasta que podamos tener un poquito más de equidad. Decía yo que es ilógico no considerar esto, porque no considerar a las mujeres implica no considerar al 50% de la población. Olvídate ahorita del tema de género, es como los que se dedican al tema de recursos humanos. Una parte de lo que nosotros hacemos, Mónica, es pues cómo voy a descartar de saque sin ninguna razón al 50% del mercado potencial. Además, es el 50% de las personas que compran. Entonces, no tener a las mujeres y el punto de vista de las mujeres en las organizaciones, pues no hace ningún sentido, hombre, de lógica de negocios, más allá del tema de estar convencido en la diversidad como parte de la riqueza. Pero creo que todavía tenemos que poner el tema de cuotas y sí hacer el esfuerzo para buscar, porque no tengo la menor duda que sí hay talento. La escasez de talento, particularmente en algunas habilidades, es una realidad, pero no solamente entre hombres y mujeres, sino en general. Y por último, creo que sí es muy importante que nos aseguremos, y quizá la tecnología es un gran factor para ayudarnos en eso, que desde el punto de vista de preparación sí estemos dándole las mismas oportunidades a los hombres y las mujeres, porque desde ahí viene el problema. Si nosotros no resolvemos el problema de que las mujeres, como decía ahorita Graciela, tengan la misma posibilidad de estar estudiando STEM o cualquiera de las otras cosas, oficios. A mí me encanta el oficio como uno de los factores de movilidad social más importantes que existe en el mundo, y creo que en México no es la excepción. Pero el oficio combinado con que te enseñen un poco de tecnología, ¿no? El oficio ya del pasado, hacer hamacas no nos da para más en México. A través de tecnología y otras cosas, innovación, se pueden hacer cosas súper interesantes. Entonces, serían estas dos cosas. Todavía no estamos para dejar solamente apertura, me parece, a seleccionar el mejor talento. Tenemos que seguir teniendo el tema de candados para garantizar la diversidad, aunque también genera problemas. Lo estamos viendo en los partidos políticos, no tener a las mejores personas en todos los puestos por el candado, pero me parece que es mejor tener el candado que no tenerlo. Y segundo creo que es un esfuerzo colectivo por asegurarnos que las mujeres tienen las mismas oportunidades de adquirir habilidades que los hombres. Muchísimas gracias, Emilio. Muy interesante. Y vamos ahora contigo, Lupina, en esta segunda pregunta. Muchas gracias. Pues me encantó oírte, Emilio. Estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que tomar ventaja de la sacudida del encierro y no volver a donde estábamos definitivamente. Y el 50% de eso que tú hablas, ¿no? Que es el 50% de la población, creo que todavía los candados, por supuesto, que hacen falta y deberíamos de poder tener acceso a puestos directivos. Creo que ahí hay un gap en las empresas que no podemos negar, ¿no? Y sí, creo que ir quitándose esos bias, esos prejuicios
que tenemos culturalmente, ¿no? Que cuesta muchísimo trabajo entenderlos, pues es parte de la sacudida que ha dejado el COVID definitivamente. Y pues como lo dices, ¿no? La gestión de la diversidad en las organizaciones ya es un hecho que contribuye a nutrir a todas las compañías, en fin, ¿no? Y a partir de las diferencias individuales, como que la gente puede crear mucho más pertenencia, sentirse mucho más seguro en su lugar de trabajo, y que el punto de partida sea la ventaja competitiva, ¿no? Para las empresas, y el hecho de que se esté produciendo un incremento en la diversidad, pues obviamente tenemos que trabajar en la integración de una diversidad. Por eso hablábamos de, pues, si es más allá del género, creo que la diversidad es mucho más amplio que eso, ¿no? Y el trabajo es una comunidad tan importante como el hogar. Lo tenemos de niños en la escuela, y cuando somos adultos tenemos una segunda comunidad muy importante, donde también aprendemos, donde también desarrollamos una cultura, y una cultura de inclusión que no solo deje, todas las ventajas mencionadas ya para las empresas, ¿no? Y pues bueno, ayuda a tener una sociedad mucho más sana e incluyente en todos los ámbitos de la vida, ayuda a entender las diferencias, a borrar estereotipos, y cuando ves que las personas entregan resultados y las empresas pueden situarlas también en un lugar adecuado, ver los potenciales que muy probablemente no estábamos acostumbrados a ver, y como hablabas tú ahorita de la educación técnica, ¿no? De los oficios, pues también eso es inclusión y también eso es diversidad. No toda la gente aprende igual, no toda la gente tiene los mismos tiempos o los mismos títulos o los mismos accesos a un título, y hay muchas maneras de aprender, ¿no? No solamente hay una educación formal, hay una educación de la vida, hay una experiencia, hay opciones de capacitaciones, puesto que no todo el mundo va a poderse ir a una universidad, a una maestría, tener licenciatura, seguir estudiando, hacer 80 diplomados tradicionales. Creo que hoy también la misma tecnología da opciones a muchísima capacitación, a mucho aprendizaje, y hay muchas generaciones conviviendo también ya en los trabajos, lo cual, pues entre más nuevas, son mucho más incluyentes, ¿no? Y no solo la diferencia entre hombre y mujer, ¿no? Hablamos de respetar todo tipo de diferencias, de género, de nacionalidad, de preferencia o identidad sexual, y no solo sexual, es respetar la identidad de cada uno y saber que siempre va a aportar algo, ¿no? Esto está muy normalizado en la generación Z, o la que, como se llame, la que está ahorita ya trabajando también, empezando a trabajar. Son chavos que han crecido con otra cultura y tenemos mucho que aprenderles, ¿no? Y el trabajo debe ser un lugar seguro para todos, que todos convivamos en él de igual manera para todos. Y creo que aquí hace mucha falta que las áreas de recursos humanos de las empresas sean mucho más abiertos, estén dispuestos a contratar gente que a lo mejor no tiene el checklist de toda la vida, sino que venga de diferentes ámbitos y nos enseñe también muchas otras cosas. Entonces, creo que los valores de la diversidad e inclusión en las empresas son básicos para tener una sociedad mucho más igualitaria, mucho más diversa, inclusiva, y pues mucho más me parece que es una cultura a la que debemos aspirar en el país, ¿no? Y en fin, la generación Z, pues creo que nos enseña muchas cosas sobre la inclusión, ¿no? Obviamente, el tema de las mujeres es algo de donde no se debe quitar el dedo, porque en siglos no hemos logrado una inclusión. Pero también hay que mirar hacia las nuevas formas de vida, o hacia la gente que tiene diferentes discapacidades, que en realidad todos tenemos alguna discapacidad, ¿no? Hay unas que son las más visibles, y también por la tecnología pueden tener y desarrollar habilidades que antes no podían, ¿no? Y digo, finalmente es gente que estamos también aprendiendo a tener una cultura de inclusión en ese sentido, hacerlos sentir seguros, hacerlos sentir útiles, en fin, desde gente que usa silla de ruedas hasta que tiene otro tipo de parálisis, o que tiene inclusive alguna deficiencia de nivel cerebral, cognitivo. Pueden hacer muchas cosas, después se les puede dar una oportunidad, abrir un espacio y que estén integrados al mundo, porque
el tener marginada a la gente por cualquier motivo es una cosa, me parece pues bastante del siglo XVI, ¿no? Creo que todos tenemos algo que aportar y reitero, hay que seguir apoyando el asunto de las mujeres porque nos queda clarísimo hoy en día que nos falta un trecho grande por tener una inclusión verdadera y como bien decías, pues obviamente este estilo masculino de trabajo, Emilio, el no poder viajar, el no poder desarrollarte en un trabajo porque eres la que te encargas de cuidar a la familia, a los hijos, al marido, a los papás, porque tienes que estar al tanto de tu casa. Entonces creo que también el balance y la equidad dentro de las familias y que no sean igual de tradicionales donde los hombres tampoco tenían un espacio, creo que eso se va ecualizando y me parece maravilloso. Y sí, por supuesto, el estar en casa y estar conectado y trabajando hace ver que, pues que las empresas han estado tradicionalmente muy equivocadas, no dándoles trabajo en puestos directivos a las mujeres, tomando decisiones, estando llenos de estereotipos, de sentimentalismos y estas cosas que en realidad no lo son. Entonces, pues muchas gracias. Esto es lo que les puedo decir ahora. Excelente, Lupina. Muchísimas gracias. Y vamos ahora contigo, Graciela. Pues no puedo estar más de acuerdo en lo que comentan aquí mis compañeros panelistas. Nosotros desde Movimiento STEAM, con una visión intersectorial, estamos impulsando justamente esta estrategia de educación STEM para México, para sumar a todos los actores clave y que juntos podamos determinar estas prioridades, mejores prácticas, recomendaciones, pues justamente para incidir en política pública y que de alguna manera vayamos empujando y esto sea una realidad de nuestro país. Nosotros tenemos evidencia de que esta educación STEM, la basada en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, de alguna manera abona a 4 ejes estratégicos. Uno es el cumplimiento justamente de la Agenda 2030 de la ONU, los objetivos de la OCDE, todo lo que tiene que ver con desarrollo de competencias para la 4ª revolución industrial tecnológica, todo lo que tiene que ver con innovación y emprendimiento y también todo lo que tiene que ver con inclusión, que como sabemos es muy, muy amplio y nosotros este año decidimos justamente trabajar en el tema de inclusión en la perspectiva de género con foco en mujeres, ¿no? Para tratar de buscar abonar en este sentido, buscamos profundizar al ser obviamente el grupo pues más afectado por esta crisis de COVID-19. Desgraciadamente en América Latina está de moda, yo siempre digo, es un estudio del BID, que está de moda ser tonta, ¿no? ¿Cuántas veces no oímos a las mujeres criticar a los temas, por ejemplo, de no soy buena para las matemáticas, no, soy bonita, no soy perfecta, ¿no? Y esto tiene que ver con toda una cultura alrededor de que nosotros es aceptable que no seamos competentes para estas áreas STEM, que otra vez son las de mayor potencial económico y las que de alguna manera pueden llevar a las mujeres a estos puestos de alta dirección. Y justamente la educación STEM lo que propone es trabajar por proyectos, que estos proyectos estén alineados a la Agenda 2030 y que puedas experimentar, probar, fallar. Y nosotros normalmente enseñamos a las niñas justamente a ser perfectas y a no ser valientes, y la educación STEM justamente propone pues lo contrario, ¿no? Propone ir, experimentar y asumir el error como base importantísima del aprendizaje. Queremos a las mujeres en estos campos de estudio otra vez, porque creo que eso es lo que va a poder llevarnos a volar de alguna manera más alto, para que lleguemos a puestos directivos, como bien comentaban también acá Lupina y Emilio. Necesitamos a las mujeres en alta dirección tomando decisiones con esta visión de género. De alguna manera, yo veo el caso, por ejemplo, de Francia, ¿no? Que por ley el 50% de los consejos de administración tienen que haber mujeres, ¿no? Y eso pues obviamente abre espacios para que existan guarderías, para que existan otros componentes que se requieren de acuerdo a la realidad de la mujer, y eso me parece a mí que es fundamental que parece en México, ¿no? Y siempre yo lo he recibido apoyo
pues justamente de aquí de mis dos panelistas, pero de muchas otras mujeres. Por ahí yo escuchaba un comentario de Marl Albright, que fue la primera secretaria de Estado de Estados Unidos, que decía que hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no ayudamos a otras mujeres. No sé si será cierto, pero al menos yo la verdad es que les puedo decir que ha sido la gran diferencia el impulso que otras mujeres le han dado a Movimiento STEM, y yo justamente lo que busco es seguir impulsando estas nuevas generaciones para que puedan alcanzar, pues podamos alcanzar todo nuestro potencial, ¿no? Queremos a las mujeres en todos los ámbitos trabajando y desarrollando todo su potencial, y claro que se requieran nuevas estrategias, ¿no? De reclutamiento, de comunicación, nuevas estrategias para poderlas integrar y que sean parte de la conversación. Buenísimo. Muchísimas gracias, Graciela. Y cerramos contigo el día de hoy, Mónica. Bueno, difícil decir algo totalmente distinto, nuevo, sorprendente. Pero bueno, voy a redondear varias de las ideas que se mencionaron aquí. Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es estar conscientes de que aunque quisiéramos, no vamos a regresar al mundo pre-COVID. El mundo del trabajo cambió, nos guste o no, y cambió no solo el trabajo, sino como convivimos, como aprendemos, como socializamos, como compramos. Y eso implica un parteaguas en la vida de todos. Entonces, no es opcional cambiar el chip. 2, efectivamente las mujeres tenemos que luchar contra el síndrome del impostor, que es este síndrome del que somos las primeras que nos bloqueamos. Pero no solo es un tema que las mujeres lo entendamos, los hombres también lo tienen que entender, porque son los que nos pueden ayudar a librar estas barreras mentales que tenemos en el lugar de trabajo. Solo 1 de 4 mujeres tiene conversaciones de carreras con sus jefes. Solo 1 de 4. Y de esas, a la mitad de la carrera profesional, ellas mismas se retiran por este síndrome del impostor o por barreras sociales, estereotipos y tal. Entonces es importante sumar a los hombres en este tema femenino, porque no lo vamos a poder resolver solas. Necesitamos ayuda, apoyo, motivación, porras, que nos avienten al ruedo, etc. Tercer punto que quiero mencionar. La tecnología nos invadió, de alguna manera, no como la humedad. Se fue metiendo en nuestras vidas y ya no podemos vivir sin la tecnología. Luego, entonces, lo más importante para los seres humanos es justo desarrollar las habilidades humanas para poder hacer uso de la tecnología. Y tienen que ver con comunicación, priorización, coaching, resiliencia, construir relaciones, poder entablar una empatía, integridad y todos estos valores. La buena noticia para las mujeres es que de estas 10, que le pido a mi equipo se las puede poner en el chat, de estas 10 que son las más demandadas ahorita, las mujeres salen mejor rankeadas. Sí, en tomar iniciativa, las mujeres calificaron 60, los hombres 50. Agilidad de aprendizaje, mujeres 59, hombres 50. Deberíamos aprovechar esta ventaja que hoy nos da esta necesidad de humanizar empresas y sociedad. Por último, si hay que capacitar al personal, por supuesto. Por los primeros que hay que capacitar es a los líderes. Las empresas no van a cambiar si los líderes no entienden dónde estamos parados y si los líderes no son los primeros que compran este tema de género, de inclusión en sentido más amplio, de diversas preferencias sexuales, de personas con discapacidad, de edad, de innovación, de tecnología, de todo. Entonces, a veces tendemos a pensar en los puestos operativos cuando la bronca, y perdón la palabra, está arriba. Si no cambias arriba, está difícil que puedas exponenciar el cambio abajo, ¿no? De la pirámide organizacional. Entonces, yo creo que hay que tomar estos criterios en cuenta. Por supuesto, estoy de acuerdo con las cuotas. Por supuesto, este trabajo remoto que hoy desarrollamos democratizó oportunidades para todos. Hoy, pues ya ni siquiera, que una barrera importante antes era el viajar, ¿no? Por los niños, el esposo y tal. Pues hoy ya viajas menos. El 50% de los viajes de negocio va a desaparecer. Ya no importa tanto dónde vivas, porque antes hacías 2 horas tu oficina, hoy da igual. Si tienes bebés, bueno, ya luego puedes tener en el bambineto ahí cerca. O sea, hay muchas cosas que la tecnología está propiciando para que más mujeres
dejemos de tener miedo y alcemos la mano para tener oportunidades laborales. Y al final, bueno, el que no entiende el área digital va a quedar fuera del mercado laboral formal. El que no adopta estas nuevas formas de trabajo, modelos híbridos, flexibles, incluyentes e innovadores, va a quedar fuera de la competencia. Y me parece que es responsabilidad de todos tomar iniciativas coordinadas para poder exponenciar la gran ventaja que tenemos en México, que es que tenemos muchos chavos. Tenemos todavía bono demográfico y no podemos dejarla pasar. Es verdad, es muy cierto lo que dices, ¿no? Y pues sí, la inclusión además abarca también a los jóvenes y a todos los espectros del talento. Muchísimas gracias, Mónica. Y pues ahora sí que nos quedan 10 minutos para que podamos abrir, no sé, dentro de nuestro público, si hay preguntas, alguien que quiera hacerle una pregunta a nuestros panelistas. Ahora sí, abrimos micrófonos para que puedan hacerlas. Si no, mientras sale, Fernanda, a mí me gustaría hacer un comentario que me parece que es súper importante, Claro. que quizás si no se ha tocado el día de hoy, y creo que una de las cosas más importantes que tiene que cambiar para que el tema específicamente de diversidad pueda cambiar también es que tenemos que reconceptualizar el modelo de éxito tradicional, porque inclusive aquí este tema de que las mujeres tomen puestos directivos, yo estoy totalmente de acuerdo, no estoy en contra para nada, menos me atrevería aquí en este panel a decirlo, no estoy en contra, pero lo importante es que generemos las oportunidades para que las mujeres puedan decidir, porque decidir es renunciar a algo. Y entonces creo que ese es un tema bien importante de la vida de las personas. Y eso también es un problema con el tema de los hombres, porque si tú no eres fuerte, exitoso, creciendo, agresivo, pues entonces tampoco caes en el modelo de éxito tradicional, con dinero, etcétera. Entonces creo que una de las cosas también del COVID, yo estoy viendo cosas súper interesantes, inclusive gente del equipo de nosotros que dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero trabajar haciendo esto, porque decido buscar otro modelo de éxito donde la rentabilidad se llama felicidad, no dinero. Y creo que ese es uno de los temas centrales del mundo. Tiene que ver con el impacto al medio ambiente, tiene que ver con el tema de diversidad, tiene que ver con absolutamente todo. Porque también a mí me preocupa generar a mi hija de 14 años que el único modelo de éxito ahora en este nuevo concepto es que sea directora general de una empresa. No, haz lo que quieras, lo que te haga feliz. Si eso implica STEM, desde luego que sí, pero puede ser muchas otras cosas, ¿no? Donde cada uno vaya encontrando este camino a la felicidad. Entonces, así como afortunadamente se va derrumbando el modelo masculino de empresa, de directivo, de gerencia, creo que también se va desmoronando el concepto de felicidad, a tratar de hacer algo mucho más sustentable para las personas y que nos genere como rentabilidad felicidad, y eso para mí es lo que más me entusiasma. Y después creo que queda pendiente un tema que no se haga mucho moda tampoco, el tema de transformación digital, porque de repente me parece que se hace también un poco elitista y tenemos que ver cómo la inclusión digital impacta en un país como nosotros, de 130 millones de personas, al soldador, a la ensambladora, a las personas, hombres y mujeres que se dedican a los servicios de menos valor agregado, y ahí creo que hay muchísimo que hacer para poder también darles transformación digital, pero no generar el único modelo de éxito también. En Estados Unidos tienen ese problema, por eso no pueden tener fábricas en Estados Unidos y las recibimos nosotros, porque todos quieren trabajar para Microsoft o para Manpower o para algunas de estas brands muy conocidas. Ahorita te menciono a ti, pero bueno, puede ser Google, Apple, Starbucks, FedEx. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el modelo de éxito, porque como que nada más sabemos agarrar para un lado y agarramos esta moda y ahora solo vale la pena si tú le sabes a la transformación digital. Y creo que eso es un gran error para el mundo. Y justo abordando lo que dice Emilio, perdón que saltea la conversación así, son los temas de Davos de enero, ¿eh? Yo los invito a que vean las ligas del World Economic Forum de enero, que fue por primera vez en la historia un web digital.
y se habla de cambio de liderazgo, de capitalismo social, de impacto de la huella verde, del cambio climático y de la redefinición de éxito y de liderazgo, y de empresa y de capitalismo. Creo que pues esta pandemia, además de las cosas malas y estrés que nos trajo, al final deberíamos de aprovechar las cosas positivas que nos ponen sobre la mesa, donde fue una reorientar, ¿no?, nuestras expectativas, nuestras metas y nuestros objetivos como individuos, como sociedades, como empresas y como países. Y hay un tema importante que yo creo que estas plataformas nos han dado también la posibilidad de esa visibilidad también más equitativa, ¿no? Al no estar, tenemos una dinámica distinta en donde a final de cuentas el tiempo de exposición ahorita es la misma para todos a través de las mismas plataformas y donde se puede utilizar esa oportunidad y esa visibilidad, aprovecharla para los temas de equidad. Tenemos ya una pregunta de Valeria Torres, que nos pregunta, ¿cómo es que si pareciera haber tanta conciencia sobre el tema y la pandemia podría representar una oportunidad para la inclusión de mujeres? ¿Cómo es que la OIT y la CEPAL estiman un retraso de 10 años en igualdad laboral? Porque los sectores más afectados por la pandemia fueron aquellos donde las mujeres estamos sobre representadas. Desde la informalidad, las microempresarias, turismo, entretenimiento, bienes raíces, que esos sectores van a tener mucho tiempo más de recuperación a niveles pre-COVID. Eso por un lado. Y por otro lado, somos la población más propensa a contagios, porque es el 50% del sector salud. Las mujeres en el mundo somos el 40% de la población económicamente activa, pero el 54% de la pérdida de empleo. Por eso fuimos las más afectadas. Y luego hay otro factor que, digo, yo no soy experta, pero el trabajo desde casa incrementó la violencia intrafamiliar y el cuidado de los hijos y la comida y la salud y cuidar a los abuelos y a los papás y todo esto. Por eso somos la población en general más impactada por la pandemia. Sí, yo creo que un tema... Perdóname. No, adelante, Lupina, sí. Por favor, dale. Que la pandemia ha puesto en la superficie todas estas vulnerabilidades, se han puesto bajo la lupa y se han potencializado. Digo, por supuesto que los datos que tiene Manpower pues son impresionantes, ¿no? Que siempre es un estado de vulnerabilidad mucho mayor para las mujeres, y este asunto de la violencia intrafamiliar pues es tremendo, porque es lo que decía anteriormente, ¿no? Si el lugar de trabajo tiene que ser muchas veces el lugar de refugio de muchas personas, ¿no? Entonces, eso lo hemos perdido. Sí, yo iba a decir que, y creo que qué bueno que Mónica y Lupina hablan un poco de esto, pero Mónica, tú desglosas un poco los datos. Particularmente, digamos, la responsabilidad de los liderazgos, en inglés dicen averages are evil, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado de no irnos nada más por los promedios, sino afortunadamente en la época de la era digital, que tenemos la posibilidad de desmenuzar, es entender por qué y dónde está pasando. Porque, por ejemplo, en el sector que yo estoy, que es el sector industrial de exportación, estamos en pleno empleo, más empleo del que teníamos al principio de la pandemia, y donde las mujeres juegan un rol súper importante y cada vez más en más niveles de la organización, que creo que tiene que haber un poco más hay un poquito más de meritocracia a la hora de no ser una empresa familiar, etcétera. Creo que inclusive la distancia de los corporativos ayuda un poco a eso. Muchísimo trabajo por hacer todavía, pero hay que ir entendiendo dónde están esos promedios, por qué se causan, y no generalizar, sino ir a tratar de resolver los problemas puntuales donde se están generando los problemas. Sí, que la data sirva para ver esas oportunidades, no para exactamente, ¿no? Para hablar nada más en porcentajes. Y lo del desplazamiento, que lo hemos platicado ya, Emilio, yo creo que si las personas que están siendo desplazadas de sus
trabajos por la tecnología, ahí es donde hay que tener muchísimo ojo, porque la tecnología tiene que ser un ecualizador y no ahondar la brecha, ¿no? Que mira que es grande, ¿no? Entonces, esta gente no se debe quedar fuera y por eso el reskilling es muy importante. Porque si tú volteas a ver a Corea del Sur, tiene 500 robots por cada 10,000 trabajadores, ¿no? Y el desempleo es menos de un 3%. Entonces, se puede combinar, que las cosas se automaticen, pero que la gente no se quede sin empleo, sino pueda tener otro tipo de trabajo con las habilidades que ya tienen, potenciarlas con habilidades digitales y obviamente socioemocionales, ¿no? Como lo planteaba también acá Mónica con las 10 habilidades más requeridas, básicamente son socioemocionales, y puedan estar ellos dentro de esta nueva economía digital y no dejarlos fuera. Porque es como, digo, finalmente esto es igual que cuando la rueda o la electricidad, pues desplazaron muchas otras actividades que tenía el ser humano. Y se puede salir adelante. O sea, esto es, las revoluciones existen y tenemos que subirnos a ellas y hacerlo de la mejor manera. Sin duda, Lupina, ¿eh? Yo pienso que el Estado y las empresas, porque me parece que también hay que superar el tema del Estado y las empresas nos tenemos que aplicar, porque no los podemos esperar para algunas de estas cosas, que no estemos recapacitando a nuestros equipos, los estamos condenando al desempleo eterno, ¿eh? Y eso es un tema súper riesgoso. Si no hacemos eso, ¿no? Emilio, y rapidísimo, tenemos algunas preguntas más que voy a resumir ahora sí que en 2 por el tiempo que tenemos, pero una es, la pandemia evidenció que algunos argumentos para no emplear o promover mujeres eran injustificados. Sin embargo, el resultado ha sido contradictorio, incrementando el desempleo específicamente para este grupo. ¿Cuáles consideran que han sido las razones principales? ¿Cómo creen que podríamos participar para revertir el efecto, además de trabajar en el C-Level? Y una más que voy a agregar a esta es, y el tema de inclusión también de personas mayores. O sea, también se está viendo una exclusión y un aumento en el desempleo de las personas mayores de 50 años. Entonces, rapidísimo, si quieren, como últimas preguntas. A ver, bueno, por supuesto tenemos que usar política pública que fomente la inclusión. Sí, pero creo que en lo que la política pública llega, hay prácticas que podemos señalar como las correctas de hacer en un mundo más transparente usando redes sociales. Prácticas a fomentar como currículum ciego. No pones género, no pones edad. Señalar a aquellas organizaciones que todavía te ponen que tenga entre 25 y 27 años y medio. Aquellas empresas que aún ponen que mida un 80 y que tenga ojos color violeta y buena presentación. Todo eso hay que señalarlo. Eso es lo que va a hacer el cambio. Que no sea una práctica aceptada, sino sea una práctica señalada, me parece. Eso es lo que va a empezar. Recordemos que en este mundo post-COVID o todavía en pandemia, es muy importante lo que la gente juzgue, porque cada vez más un comentario en redes o una mala actitud o una mala práctica, todo el mundo se entera. Entonces, creo que por ahí, sin ser acosadores y estoquear a todo el mundo, me parece que son las prácticas que podemos impulsar. La otra, claro, más mujeres tomando decisiones, porque eso va a jalar a más mujeres dentro de la organización. 2, más hombres como role models de personas incluyentes. Aplaudir a los Emilios que sí son progénero y que dan igualdad y ponerlos en un póster a la entrada y publicarlo como la buena conducta a ser. Porque si no hay referentes, se queda en conceptos y buenas ideas en los paneles, ¿no? Me parece que esas son cosas muy prácticas que podríamos hacer y hacer conciencia, yo insisto, en los líderes. Los líderes tienen que entender que la empresa que no es innovadora va a desaparecer. Y para generar innovación necesitas diversidad de pensamiento.
Y la diversidad de pensamiento viene en la diferencia, la que sea. Y creo que por ahí tendríamos que empujar más. Yo creo que, como dice Mónica, las empresas somos bastante copionas, ¿eh? Es decir, y nos gustan las modas. Y si sale alguien, si contamos las historias de los liderazgos, como dice Mónica, que están recibiendo beneficios en todos los aspectos por estas filosofías, porque yo insisto, la diversidad no es suave, it makes business sense. Eso es bien importante. Entonces, si contamos esas historias, porque los datos de repente no sirven para mucho si no se convierten en historias con las que las personas puedan conectar. Las emociones son mucho más importantes. Entonces, creo que hay que contar las historias, hay que denunciar los casos, como decía Mónica ahorita, de donde está habiendo abusos. Y segundo, hay que contar las historias de éxito, de mujeres, de hombres, de empresas que a través de tener un compromiso con la inclusión en todos sus aspectos, ya también Lupina lo mencionaba y Graciela lo mencionaba, cómo están siendo empresas más exitosas. Y eso, por eso me importa a mí tanto el tema del modelo de éxito, porque bueno, entonces, ¿qué empresa quiere seguir? ¿La que tiene el valor de acción más grande o la que tiene el valor de marca más grande? Y yo creo que tenemos que cambiar un poquito más hacia lo segundo. Muy buen punto. Muy bien, gracias. Y vamos ahora con los últimos, ahora sí, los comentarios finales por parte de los 4 oradores. Graciela, por ahí, si quieres, empezamos contigo. Graciela, Lupina, Mónica y terminamos con Emilio. Gracias. Sí, pues yo solamente comentar que todos estos, para romper todos estos estereotipos, ¿no? Desarrollar todas estas competencias, arrancan desde edades muy tempranas, ¿no? A mí me impacta cuando leer estudios que dice que a los 3 años las mujeres ya interiorizamos que los hombres son superiores, ¿no? Y a los 6 años ya nos cuesta dar nuestro trabajo, dar nuestra opinión. Entonces tenemos que empezar desde casa, ¿no? Desarrollando pues todas estas nuevos role models, nuevas masculinidades, nuevas feminidades para que realmente podamos tener un mundo más incluyente y más justo. Completamente de acuerdo contigo, Graciela. Vamos contigo, Lupina. Pues yo agradezco a todos los panelistas porque me voy de aquí con un grato sabor de boca, sabiendo que hay mucha gente que está trabajando por un México mejor, donde pues queda muchísimo por hacer, donde podemos ver que algo está empezando a cambiar. Creo que después de escucharlos, pues el panorama es mucho mejor, mucho más prometedor, y pues pongámonos a trabajar en contar estas historias, en buscar role models de cualquier nivel, género y en fin, ¿no? Posición, que sea gente que trabaje por esta inclusión, por este desarrollo de las personas y por este cambio de cultura totalmente de acuerdo, ¿no? Tanto Mónica como Emilio tocaron ese tema, el cambio de la cultura sobre el éxito, ¿no? Creo que es un cambio cultural en muchos ámbitos, muy global, y esperemos que esta revolución que estamos viviendo un poco a fuerza, pues nos deje en un mejor lugar. Gracias a todos. Estoy segura de que sí. Muchísimas gracias, Lupina. Vamos contigo, Mónica. Bueno, partiendo de que la tecnología exponencia el cambio, no es lineal ya por la tecnología, creo que una de las acciones concretas que podríamos tomar los que participamos en estos foros, no los panelistas solamente, sino todos los asistentes, es voluntariado. Porque si tenemos conciencia del problema, tenemos parte de la solución. Entre más de nosotros dedique horas con los chavos, con las niñas, con los niños, donando tiempo para formar estas competencias, para formar en valores, para ser referente, para dar ánimo a las niñas y que no a los 6 años piensen que ya son malas en matemáticas, para poner a los niños también que está bien que quieran ser bailarines y pintar y que expresen sentimientos. Todo eso es importante, pero no se va a lograr con la política pública, ni con decisiones empresariales, porque lo único que cambia culturas son conductas. Y entonces yo invitaría a acciones de voluntariado en este sentido
a todos los presentes. Gran punto, eso se menciona poco y creo que tienes toda la razón, Mónica, y especialmente algo bien importante es las mujeres educamos y eso no se nos debe de olvidar, porque también mucha la situación de que las cosas estén así hoy es que no hemos educado diferente y eso es bien importante. Emilio, cerramos contigo, comentario final. Bueno, pues primero me dio mucho gusto conocer a Graciela y a Lupina por segunda vez en la preparación y ahora. Como siempre, para mí participar con Mónica, gracias Mónica, siempre aprendiendo de ti y construyendo juntos. Y Fernanda, gracias por ayudarnos a llevar esto más o menos en orden ahí. Y la verdad, yo me quedo optimista. Yo elijo ser optimista. A veces las cosas no ayudan para hacerlo, pero creo que siempre tenemos la posibilidad de elegir hacia dónde vamos y cómo queremos ver las cosas. Y yo creo que sí hay mucho más conversación, creo que hay muchos más proyectos. A mí me parece que, y tiene un poco que ver con lo que dices tú, Mónica, es cómo le hacemos para conectar los puntos, porque a mí se me hace que hay muchísimos esfuerzos haciéndose, como lo que estás haciendo tú, Graciela, que yo no conocía el día de hoy, y creo que las cosas cambian si algo hago a partir de hoy que te conozco y decir, a ver, déjame llamarte y ver si hay algo donde podamos construir juntos. Porque al final de cuentas las cosas cambian con ejecución y de repente también la virtualidad nos da para estar hablando de esto permanentemente sentados desde nuestra casa y eso tampoco va a cambiar las cosas, ¿eh? Y el sentado puede ser virtual o no, pero tenemos que ejecutar, tenemos que hacer que cosas se vayan haciendo realidad y que vayamos contagiando con pequeños éxitos para que tengamos una transformación y un bienestar colectivo mucho más grande de lo que tenemos el día de hoy. Entonces, me parece que da la oportunidad de aprender, escuchar otros puntos de vista. Y lo último que diría es que creo que tenemos que asegurarnos que empezamos a hablar con otras personas que no piensan igual que nosotros. Yo creo que uno de los temas que traemos en la virtualidad también es, perdón el pochismo, pero que estamos preaching to the choir. Estamos hablando siempre entre los que pensamos igual. Y creo que el problema no es ese, porque aquí todos estamos de acuerdo. Es cómo le hacemos para incluir a personas que no están pensando igual y poder estar de acuerdo en alguna cosa, tanto nosotros ceder un poco de camino como el otro lado, independientemente del tema que sea, y que podamos ir avanzando un poquito hacia el centro, porque si no, no veo cómo vayamos a ir hacia un bienestar colectivo. Muchísimas gracias, Emilio. Tienes toda la razón. Y sí, tenemos que también salirnos de la burbuja a veces, que la tecnología es muy buena para enseñarnos lo que hay afuera, pero también para encerrarnos muchas veces en esa burbuja en la que vivimos y nos falta más contacto con la gente que no está tan de acuerdo con nosotros. Muchísimas gracias por haber compartido su experiencia el día de hoy y por sus conocimientos y por sus participaciones que han sido valiosísimas. Los comentarios que tenemos en el chat son todos muy favorecedores a los panelistas. Recapitulando muchísimo, pues bueno, hablamos de la importancia de la transformación digital para todas las empresas, disminuir el gap entre las empresas que están tecnológicamente avanzadas y aquellas que todavía no se suben al tren de la transformación digital, el riesgo que eso implica y cómo debemos ayudarlas a que también entren a este tema de la transformación digital. Hablamos de equidad, la importancia de considerar los temas de cuotas, la importancia de tomar acciones para reducir las acciones de inequidad en las empresas, resolver los gaps, la formación de habilidades STEM, la importancia en los temas de capacitación y formación también de las mujeres, ayudarnos e impulsarnos entre nosotras, que eso también es importante. Y bueno, también considerar sponsors, la importancia de tener sponsors como Emilio, ¿no? En donde también son hombres que impulsan la diversidad y la equidad en las empresas y aprovechar las ventajas que nos da la situación actual, el día de hoy, la situación de estar trabajando desde casa, la ventaja del uso de las herramientas tecnológicas y pues como en la era de las organizaciones humanas
en las que las personas deben estar al centro y la organización debe transformarse como un detonador de talento de las personas y muchísimo más allá del género, la edad o de cualquier preferencia. Muchísimas gracias a los 4 panelistas por acompañarnos, por su valiosísima participación, y a todos ustedes, gracias a los que siguen con nosotros, que ya nos pasamos 14 minutos de la hora. Les deseamos un excelente día y muchísimas gracias por haber formado parte de nuestro foro el día de hoy aquí en Intelab. Muchas gracias a todos y esperamos verlos muy pronto. Gracias. Muchas gracias por la invitación.